En este video vamos a presentar nuestro proyecto final de la materia de microbiología. El equipo está conformado por Jimena Ávila, Isis Espinal, Jesús Cisneros, Luis Espinosa y Axel Salgado. En este video vamos a presentar los tipos de microorganismos, especialmente los patógenos y saprófitos. Así es como se mira nuestro cartel. Hola, muy buenas tardes. Mi compañero Luis y yo estaremos hablando sobre los saprófitos. Bueno, antes de entrar de lleno con la definición de saprófito, quería mencionar sobre el origen etimológico de esta palabra. Bueno, esta es una suma de dos palabras griegas, que el adjetivo sapros, que es equivalente a podrido, y el sustantivo fitos, que puede traducirse como planta. Bueno, una clasificación de este es que se emplea para calificar a los organismos cuya alimentación consiste en ingerir sustancias orgánicas en estado de descomposición. El término también se utiliza para denominar a la clase de esta alimentación. Bueno, los saprófitos de este modo se nutren a partir de residuos que producen diferentes organismos vegetales o animales. Estos pueden comer excrementos, animales muertos, hojas secas, por citar algunas de estas. Bueno, los organismos saprófitos apelan a las sustancias orgánicas en descomposición para obtener la energía que necesitan para vivir. Algunos organismos son saprófitos obligados, ya que solo pueden obtener nutrientes de esta manera, mientras que otros son saprófitos facultativos, debido a que suelen nutrirse a través de diferentes medios, y estos recurren a la saprotofia, que solo son en ciertas etapas. Bueno, estaré diciendo sobre la nutrición osmótrofa. Aunque presentan diferentes características entre sí, los saprófitos suelen contar con células que tienen cuyas propiedades que les permiten desarrollar una nutrición de este tipo. Esto quiere decir que se encargan de absorber los nutrientes a través de la ósmosis. Bueno, los saprófitos suelen secretar enzimas para hidrolizar las moléculas orgánicas que se encuentran en los residuos. De este modo, liberan biomoléculas que son solubles y que absorben mediante ósmosis gracias a la acción de sus células. Bueno, una clasificación que encontré es saprófitos verdaderos, que estos se alimentan siempre de sustancias en descomposición sin dañar a otros organismos. Parásitos facultativos. Estos son organismos saprófitos que, cuando disponen de un organismo hospedante adecuado, tienden a comportarse como parásitos. Este es el caso de numerosas bacterias y hongos que causan enfermedades y pudriciones en las plantas. Los saprófitos facultativos. Estos son organismos parásitos capaces de crecer de forma saprófita, aunque no consiguen ser buenos competidores frente a saprófitos verdaderos, que son presentes en el mismo organismo o misma porción del suelo que se encuentran. En este caso se incluyen la mayoría de los hongos y bacterias que se alimentan de restos foliares y vasculares de las plantas. Y también es posible clasificarlos como humícolas, que habitan sobre el humus formado en las capas altas del suelo por acumulación de restos vegetales en descomposición. Lignícolas, que es la manera muerta de los troncos y ramas que constituyen la base de su alimentación. Los terrícolas, que se alimentan en zonas del suelo con poca vegetación y sin humus, como los taludes y algunos bordes en caminos. Los folículas, las hojas constituyen la dieta exclusiva de estos saprófitos, los cuales digieren tanto las nerviaciones como el limbo de las hojas. Las pirofilas, los terrenos quemados también sirven como fuente de alimentación para los saprófitos. Y por último, los corticolas. En este grupo se incluyen aquellos saprófitos que se alimentan exclusivamente de la corteza de árboles caducifolios y de coníferas. Hola, mi nombre es Luis y ahora veremos un poco sobre lo que es un hongo saprófito. Bueno, además de todo lo expuesto anteriormente, merece la pena que conozcamos que cobra especial protagonismo los conocidos como hongos saprófitos, que son los que se desarrollan en su vida sobre lo que es un material orgánico inerte. Esto hace que la manera que tenga que alimentarse sea la de acometer la sublización del material sobre el que se acaba de asentarse. Existen varios tipos de hongos saprófitos,
destacando los que a continuación podemos exponer, que por ejemplo son los que crecen sobre excremento de animales, los que se desarrollan en la madera, los que hacen su vida sobre prados o pastizales, los que se desarrollan en un ciclo vital sobre lo que sea materia orgánica. Y bueno, ahora hablando sobre la cadena de alimentación, la existencia de los saprófitos es indispensable para la cadena de alimentación, ya que ayudan al desarrollo de la descomposición. Esto mismo les permite contribuir a la fertilidad de los suelos. Cabe destacar que los alimentos carroñeros como los buitres suelen ser calificados como saprófitos por alimentarse de los cadáveres en descomposición como de otras especies. Bueno, ahora bien, nosotros les vamos a explicar lo que son los patógenos. Bueno, los microorganismos patógenos básicamente son agentes infecciosos que pueden provocar enfermedades a su huésped. En este caso los huéspedes seríamos nosotros, las personas. Ahora bien, este término se emplea normalmente para describir microorganismos como los virus, bacterias y hongos, que son los que están dentro de esta cadena de microorganismos patógenos. Además de que una característica principal de estos patógenos es que pueden perturbar la fisiología normal de plantas, animales y humanos. Una característica también muy fundamental en los patógenos es que estos están siempre adaptados a vivir dentro de los microorganismos que son el huésped, como dije, somos nosotros los huéspedes, ya que por ellos mismos no pueden cubrir todas sus necesidades, así que básicamente están viviendo de nosotros, como alimentarse o reproducirse. Así que por este hecho inducen daños a las células del huésped, lo que desencadenan una enfermedad. Bueno, pasemos con las características de cada patógeno. Comenzamos con los hongos, que son organismos eucariotas que ya tienen un núcleo intracelular. Pasemos con las características de los hongos. Se tratan de organismos eucariotas que, a diferencia de los procariotas, ya tienen un núcleo intracelular y orgánulos membranosos. Además de que las células de los hongos están reforzadas con una pared celular. Su organización puede ser unicelular y facilamentosos. En el caso de los hongos infecciosos, esos actúan de dos maneras diferentes. La primera son las infecciones superficiales, que en este caso el patógeno son los dermatofitos y que atacan sobre la piel, el pelo o las uñas. Un ejemplo sería el pie de atleta. El segundo caso sería la infección micótica, que es cuando su actuación es en el interior del huésped. Esto ya sea en las mucosas o en los órganos, como por ejemplo la cándida. Seguimos con los protozoos, que son eucariotas simples con características del reino animal, ya que son móviles y heterótrofos. Son pequeños, unicelulares y algunos forman colonias con muchos individuos. Su forma celular es generalmente constante, ovalada, alargada, esférica u otra. Su núcleo es diferenciado, único o múltiple. Otras partes estructurales como los orgánulos. Su locomoción es por flagelos, pseudópodos, cilios o movimientos de la propia célula, y algunas especies con cápsulas protectoras o testas. Además de que muchas especies forman quistes o esporas resistentes para sobrevivir a las diferentes condiciones a las que se encuentran. Y para finalizar, pasamos con las bacterias. Que para clasificar a estas bacterias se usan muchos criterios, pero principalmente son para la composición en la pared celular o por la tensión de Gram, su forma estructural, que sea en bacilo, coco o espiroqueta, y su interacción con el oxígeno, ya sea aerobia o anaerobia. Al igual que los virus, hay bacterias que son patógenos intracelulares obligatorios, porque no tienen mecanismos propios para obtener el ATP, que es la energía de la célula. Por ejemplo, es la clamidia. Otras bacterias tienen la capacidad de entrar dentro de las células, pero tampoco es necesario para su supervivencia. Y también pueden estar por fuera de las células. En este caso sería llamado como patógeno intracelular facultativo.
Y a todo esto, el conocimiento básico de los microorganismos es fundamental para comprender que además de ser protagonistas de las enfermedades infecciosas y que están implicados en el deterioro de materias y alimentos, tienen también un importante papel beneficioso en la industria alimenticia. Las bacterias son muy importantes para el ser humano, tanto para bien como para mal, debido a sus efectos químicos y al rol que juegan al dispersar enfermedades. En su efecto beneficioso, algunas bacterias producen antibióticos, como streptomicina, que es capaz de curar enfermedades. Y así es como resumimos todo en nuestro proyecto final. Y espero que haya sido de su agrado y comprensible del por qué es muy importante conocer cada uno de estos términos.